Muy bien, nuevamente buen día a todos. Ahora damos inicio. Estaremos hablando en este tercer webinar acerca de Endpoint Protection. Nos acompañan nuestros ingenieros expertos Juan Vázquez, Javier Ortiz y Cristian Covarrubias. Nuevamente, gracias a todos por participar y estar asistiendo en este webinar. Ahora le doy la palabra al ingeniero Javier Ortiz, ingeniero preventa para Fortinet en Grupo Dice. Muchas gracias y adelante, Javier. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por conectarse. Gracias por su asistencia. Como dijo Manuel, mi nombre es Javier Ortiz. Veo en el panel a muchos que conozco. Bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Y bueno, hablaremos de la solución de Endpoint Protection. En las semanas anteriores hemos estado hablando de cómo se habilita el teletrabajo, de cómo opera Fortinet Security Fabric. Entonces es como en los webinars subsecuentes vamos a empezar a hablar solución por solución de qué van conformando el tema de Fabric, ¿no? De Fortinet Security Fabric. Entonces, pues, algo importante que entender en la cuestión de las computadoras o del endpoint, que es como nos referimos a la PC del usuario, en general es que no importa toda la tecnología que tengamos de fondo, no importa toda la inversión que hayamos hecho, hay cosas como el factor humano que no podemos prevenir, ¿no? O sea, podemos tener la inversión más grande y pensar en el ecosistema mucho más seguro que tengamos, pero si no consideramos el factor humano, si no consideramos al usuario como tal, pues no importa de nada, vamos a seguir teniendo amenazas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias del mercado al final? ¿O cuál es el approach para diseñar una plataforma sobre seguridad del endpoint? Que el 63% de las compañías no tienen un monitoreo de sus usuarios, o sea, los usuarios pueden hacer lo que sea y nadie sabe cómo ocupan los recursos de las infraestructuras o cómo ocupan el recurso que se le está asignando al empleado. Que no importa el tiempo, este dato es muy revelador, ¿no? Dice, el 99% de las vulnerabilidades del próximo año van a ser vulnerabilidades conocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no parchamos. O sea, que no importa que el vendor, o sea, que Windows, que Macintosh, parchen sus soluciones, van a seguir atacando con amenazas que ya existían, porque al final el usuario no parcha y el equipo se mantiene vulnerable. Además de que, según Verizon, el 4% de los usuarios, es decir, de los 40 que estamos hoy conectados, casi 50, el 4%, no va a ser un oso matemático, entonces no voy a decir cuántos, pero vamos a picarle seguramente a esa publicidad que dice gana 10,000 pesos desde tu casa, ¿no? Todos lo hemos visto. Entonces, es revelador que diga que el 4% de esas personas van a caer en ese tipo de campañas, de alguna forma. Entonces, ¿cuál es como... Y regresando un poco al tema de Fabric, como tal, ya hablar de Fortinet Security Fabric, ¿cómo se van interconectando las soluciones para hablar de Endpoint Security, ¿no? Hablamos de Threat Intelligence, que es hablar de FortiGuard como tal, de FortiGuard del laboratorio de Fortinet que se dedica a la investigación de las amenazas, hablar del FortiGate con el Next Generation Firewall, el tema de amenazas avanzadas con FortiSandbox, FortiClient en el tema de Endpoint y FortiAnalyzer con el nuevo producto FortiWeba, que es User Entity Behavior Analysis, que tiene que ver más una correlación de acuerdo al comportamiento o al universo de cómo se están estableciendo las conductas de los usuarios. Entonces, cuando hablamos del ecosistema de Fortinet Security Fabric, seguramente muchos de nosotros ya hemos visto, y si nos han seguido en el webinar, ya vieron este slide, donde proponemos soluciones que deben ser amplias, integradas, automatizadas, donde cada elemento de la infraestructura se interconecta entre sí y
Recordemos que el tema de Fabric se refiere como a las telas, entonces a este entretejido que tienen los elementos de la infraestructura. Y pues obviamente nos enfocaremos en el tema del endpoint, ¿no? ¿Y qué conlleva hablar del endpoint security? Al final, la solución de endpoint security de Fortinet está pensada en tres como factores, o cumple con tres factores, que es la protección proactiva a través de la base de datos de antivirus, de amenazas que pueden tomar el control del endpoint, ¿no? De vulnerabilidades, anti-exploit, además del tema de sandbox para amenazas que no conocemos, acceso dinámico, ya sea para las VPNs o internamente dentro de la infraestructura, que sea un método de autenticación para asignarlo a ciertos perfiles y poder entrar a los recursos de la infraestructura que requiere el perfil al cual estamos asignando. Y obviamente la telemetría, que es hablar de inventarios de dispositivos, las vulnerabilidades que tienen estos dispositivos, generar posturas de seguridad y temas de compliance, ¿no? Buscar ver si hay temas de IOC, indicadores de compromiso para determinar si el equipo es o no vulnerable, ¿no? Todo ese, entonces, la solución de Fortinet, en grandes rasgos, estamos hablando que cumple de alguna forma con algunos equipos o con algunas soluciones periféricas con estos tres puntos. Entonces, obviamente funciona como el agente de Fabric para la telemetría, para poder poner en cuarentena vía el endpoint, o sea, poner al usuario en cuarentena vía el endpoint, ver si el equipo tiene vulnerabilidades y un inventario de aplicaciones dentro de la computadora. Eso es como las tres características principales del agente de Fabric que se enlaza a través de FortiGate. Eh, Después el tema de acceso seguro, ¿no? De acceso remoto seguro. Como vimos en la primer webinar que hablábamos de teletrabajo, el FortiClient opera como agente de VPNs, como es el cliente de la VPN, no importa si la VPN es SSL o IPsec, además de que también puede funcionar en esquemas de single sign-on, ¿no? Es decir, autentica el FortiClient al usuario y ya puede tener acceso a los recursos de la infraestructura. Eh, ¿Me escuchan? ¿Me podrían escribir si me escuchan? Nos escribieron una pregunta que dice que no se escucha. Si alguien me pudiera nada más mandar un mensaje de que se escucha bien. Ok, sigo, ya. Perfecto. Y entonces, disculpen por el problema técnico. Eh, y después el tema ya del endpoint protection y prevenir contra amenazas avanzadas, ¿va? Donde pues obviamente está el tema de la integración con Sandbox. Y esto va a tener muchas dudas, y lo aclararé en el momento. Y bueno, el tema tradicional de Endpoint Protection como aplicación de firewall para la computadora, para el dispositivo, anti-malware, anti-exploit y también podrá ser filtrado de contenido, ¿va? Entonces, así es como se ve el esquema ya de alguna forma global, donde integramos el Fortinet Security Fabric con los diferentes elementos como puede ser FortiGate, FortiSandbox, FortiAnalyzer, FortiAuthenticator, además de también el tema bueno, y los servicios de FortiGuard que ya conocemos, que todos, si usamos FortiGate, de alguna forma estamos familiarizados, que es, el antivirus, el filtro de contenido, el app firewall y el manejo de las vulnerabilidades. Entonces, como les digo, al final, cuando hablamos del Endpoint Security, no es solo hablar de FortiClient, sino hablar de todos los dispositivos periféricos que pueden ayudar a dar una protección integral del endpoint a través del FortiClient. Y entonces, ¿cómo opera el Fabric Agent?
el agente de Fabric lo que nos va a ayudar es a dar visibilidad de las amenazas, identificar vulnerabilidades que no se han parchado en algunas aplicaciones, porque va a ser el inventario de las aplicaciones que tenemos dentro de la infraestructura. Nos va a dar algo que le llama Dynamic Access Control, que es muy atractivo. El agente va a autenticar al usuario, y al autenticar el usuario vamos a poder perfilar a este usuario, y al perfilarlo determinar si le damos acceso a ciertos recursos o no. No importa si está dentro o fuera de la infraestructura, en las dos formas opera. Y bueno, la integración y la automatización, el tema de automatización para darle cuarentena vía la consola de administración, con las políticas de Security Fabric, ¿no? Además de que decir si un compliance check de cumple con estos requisitos, entonces permítelo navegar, sí o no, ¿no? Y compatibilidades con la parte del Fabric. Hay en compatibilidades con otros vendors, como los que marcan ahí, Carbon Black, SentinelOne, Symantec y McAfee, ¿no? O sea, estar como compaginando la información que están proporcionando los otros vendors. Y entonces, así es como se ve la consola del endpoint, el Enterprise Management System, que es como se llama el FortiClient DMS, donde nos va a decir las aplicaciones, bueno, los hosts que pueden estar vulnerados, los hosts que pueden estar vulnerados y qué vulnerabilidades pueden tener estos hosts. Recordemos que la vulnerabilidad tiene que ver mucho con si estamos haciendo el upgrade de políticas, si la aplicación no está parchada, si estamos ocupando versiones anteriores, y nos va a decir recomendaciones sobre esas vulnerabilidades. Como pueden ver, o sea, nos va a decir qué versión de software estamos ocupando, y sobre esta versión de software nos dice, ¿quieres parcharla? ¿Quieres agendar el parche? Y obviamente qué tipo de categoría cae, ¿no? Si es dentro del sistema operativo, si es del navegador, o en cada caso, como se ve en log, si sí es un tema de antivirus, ¿no? En este caso, al final, pues fue algo que se mandó al sandbox, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Y entonces, si yo selecciono, me va a decir qué dispositivos tienen el problema, ¿no? O sea, no solo nos dice cuál es el problema, sino sobre qué, o cuántos dispositivos tienen el problema, sino qué dispositivos tienen el problema y cómo agendar el parche o cómo agendar la remediación a ese tipo de problemas. Todo a través de la consola de FortiClient DMS, ¿no? En el tema, un poco ya hablar del Fabric, nos va a indicar en un sistema de colores si el host está comprometido, qué tipo de compromiso, qué tipo de situación es la que tiene, ¿no? Para poder tomar acciones automatizadas sobre esto, ¿no? Y nos dice el estado de la gente. Además de que si ejecutamos el security rating dentro del FortiGate, nos va a indicar qué otras acciones podemos tomar que sean como más proactivas para mejorar la configuración, y de esta forma prevenir ataques, ¿no? O sea, que no solo sea reactivo la situación, sino que sea proactivo, ¿no? De alguna forma. Y el tema de la automatización, que es, al fin y al cabo, poder colocar en cuarentena al usuario por medio de procesos automatizados dentro del Fabric del FortiGate. Es decir, si el FortiGate o el FortiClient DMS asocian que el host está comprometido, si ustedes son usuarios de FortiSwitch o de FortiAP, poder ponerlo en cuarentena en la capa de acceso, además de que ponerlo en cuarentena también vía el agente o vía la consola de administración del FortiClient. Y la verdad es que es algo bastante útil, es increíble. Creo que Cristian, no más bien no creo.
El martes se publicó un video donde Cristian ejecuta estos comandos automatizados, por si gustan buscarlo, donde explica esta parte a detalle, ¿no? En un video cómo se realiza el tema un poco de la automatización en los ecosistemas de Fabric. Es muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Y después está el tema que les hablábamos del Dynamic Access Control. El FortiClient coloca a los usuarios en su segmento o en los recursos que va a consumir dentro de la infraestructura o fuera. También llevemos esto, si el cliente está dentro o si el cliente está accesando vía una VPN, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos escenarios, de alguna forma puede operar. Si el host tiene una vulnerabilidad, el cliente le notifica al FortiGate, taguea la comunicación y este usuario ya no puede acceder a los recursos de la infraestructura. Y no importa que este usuario se cambie de grupo o de perfil, ahora ya no sé ingeniería, sino se pase a compras, de igual manera el tagging se mantiene sobre el agente. Como el agente está instalado, el tag se mantiene y tampoco va a poder acceder a los recursos de la infraestructura. ¿Vale? Y si el usuario si tenemos una política donde pueden llevar sus propios dispositivos, en ninguna circunstancia o en ninguna situación podrá entrar a los recursos de la empresa, ¿no? O sea, solo le daremos salida a internet sin problemas. Y después está bueno, ya el tema de la defensa del dispositivo de alguna forma proactiva, ¿no? Esto solo es como de prevención, de escaneo de la vulnerabilidad, de mejorar los procesos, ¿no? De que todo el tema sea preventivo y no sea como reactivo dentro de la infraestructura. Ahora vamos un poco al tema de ya la operación del endpoint como tal. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, vamos a mitigar las vulnerabilidades y prevenir cualquier tipo de intrusión, ¿no? Al final ocupamos el scanning de vulnerabilidades y parchamos con el tema de telemetry, como lo vimos en los slides anteriores, pero podemos detectar y bloquear malware avanzado, anti-malware, anti-exploit, páginas maliciosas que quieran descargar contenido indebido, operamos como el firewall del dispositivo y además pues el tema para soluciones avanzadas, bueno, perdón, amenazas avanzadas, disculpen, amenazas avanzadas que se integra con Sandbox. Aquí voy a hacer el paréntesis, no, en el siguiente slide, perdón. Y después, integrado y automatizado en la respuesta. Como decía, la respuesta puede ser asociada a licencias de FortiAnalyzer o FortiSIEM con IOC, con indicadores de compromiso, el tema de autoparcharse, poner en cuarentena al host como tal, y el tema también de la integración con el SIEM. ¿Va? Después está, y bueno, ¿y cómo opera esto? Bueno, el anti-malware con el sistema basado en patrones que ya conocemos de alguna forma, que es muy similar al del FortiGate, descarga los patrones, descarga el motor de anti-malware en patrones en el FortiClient, detecta cualquier polimorfismo que pueda tener el amenaza o el virus, ¿no? El malware como tal, y podemos bloquear el ataque, ¿no? En diferentes canales. O diferentes medios de propagación del mismo. Después está el anti-exploit, que es basado como en comportamiento, ¿no? O sea, muy similar al tema del IPS de FortiGate, que no tiene que ver del FortiGate, que no tiene que ver con firmas como tal, sino más bien con identificar el comportamiento del exploit para prevenir como el ataque, ¿no? Y podemos detectar amenazas avanzadas porque al final
inspeccionamos como el comportamiento, no un hash determinado como tal. Y la integración con Sandbox, que es, si yo no conozco la amenaza, pero la amenaza parece avanzada o fue creada para mi infraestructura, entonces lo que hago es mando este archivo al Sandbox y el Sandbox analiza, dictamina si es o no malicioso y ejecuta una acción. Y la verdad es que es algo bien interesante. El Sandbox, y voy a aclarar aquí muchas dudas seguramente que todos hemos tenido con los nuevos licenciamientos. El Sandbox se puede integrar si ustedes lo tienen en Appliance desde 6.0. Es decir, podemos asociarlo al FortiClient IMS desde 6.0 si ustedes tienen el Appliance. En 6.2 hay dos métodos. Puede ser en Appliance o adquirir una licencia de FortiSandbox en Cloud para el funcionamiento, ¿no? Para que podamos consumir el sandbox de la nube de Fortinet. ¿Va? Es como las dos formas en las cuales se puede ocupar. Y entonces, como les decía, al final, esta integración con el sandbox, que es relativamente nueva, nos va a indicar qué archivos está descargando, quién lo está descargando y cuáles son las subrutinas que ejecutó el archivo o cómo fue la cadena de consumo de este malware, ¿no? Por así decirlo, aunque suene muy mal decir como la cadena de consumo, pero sí la cadena de operación de cómo se descargó el malware. Y si le doy al process list, me va a decir qué subrutina se ejecutó y qué cambios hizo en el sistema, o qué posibles cambios pudo haber hecho en el sistema. Cosas interesantes que tiene este tema es que si ustedes tienen un sandbox en Appliance, podrían hasta ver el video de cómo se ejecutó la subrutina, que también es, o sea, es muy atractivo, pero también muy educativo, ¿no? Ver qué es lo que estuvo haciendo esta amenaza o este intento de amenaza. Y bueno, y regresando un poco al tema del acceso seguro, pues obviamente del acceso remoto seguro es vía la VPN, el FortiClient es el agente de la VPN y podemos asignar que la VPN se autoconecte y esté siempre prendida. En cuanto el usuario prenda la computadora, la VPN arranque. Soportamos las dos VPNs en el cliente, SSL o IPsec. Podemos hacer el tema de la selección dinámica del gateway. ¿A qué se refiere con esto? Usar el servicio de Dynamic DNS de Fortinet o cualquier otro tema de asociación dinámica del punto de conexión. Split Tunneling, que el significado en pocas palabras es, si yo habilito Split Tunnel, el consumo de la infraestructura va a ser a través del FortiGate y el consumo de Internet va a ser a través del Internet del usuario. Si yo deshabilito Split Tunnel, todo el consumo va a ser a través de la VPN, ¿va? Podemos agregar capas adicionales de seguridad con el doble factor de autenticación, con el FortiToken, que puede ser en token físico o en soft token, y temas de single sign-on soportados vía FortiAuthenticator, ¿no? En cuanto el usuario se autentique, también se autentique en el repositorio de Active Directory de la compañía, ¿no? Además, bueno, y todo esto lo vamos a hacer de alguna forma de manera centralizada vía FortiClient IMS, que les digo, el acrónimo quiere decir Enterprise Management System. Para configurar el deploy del FortiClient vía LDAP, podemos integrarnos con LDAP sin problemas con Active Directory de alguna forma, para poder hacer la distribución y la autenticación automática y esta asociación dinámica de la que hablamos hace unos minutos. Monitoreo en tiempo real del endpoint. Podemos generar notificaciones de las amenazas o resúmenes de las amenazas, alertas, ¿no? De acuerdo a lo que estuvo pasando con los usuarios. Acciones remotas, podemos mandar escaneos de antivirus de manera remota, on demand o programados, escaneos de vulnerabilidad
y que el endpoint esté en cuarentena. O sea, si el usuario, no importa que esté fuera de la infraestructura, podemos de alguna forma decir, ¿sabes qué? Tú, cuarentena, no puedes usar la computadora ya para salir a internet. ¿Por qué? Porque tienes una infección. El tema del software, del inventario de software, también está dentro del IMS, es decir, qué aplicaciones tiene el usuario, en qué versión, y si hay temas de vulnerabilidad en esas versiones, también lo hace a través del FortiClient IMS, poner en cuarentena o el manejo de cuarentena de los archivos, y es muy escalable. ¿Por qué es muy escalable? Es muy fácil de escalar. O sea, el FortiClient se cotiza en paquetes de 25 a 25, y pueden agregarlos a su consola sin problemas, ¿no? Ir stackeando usuarios sin problemas a una sola consola. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tenemos entonces ya como resumidas de alguna forma en el tema del FortiClient? El endpoint visibility, la protección proactiva del dispositivo, con todo lo que hablamos de las firmas de anti-malware, anti-exploit, el FortiSandbox, la automatización de algunos procesos nos ayudará a automatizar ciertos procesos con el ecosistema de Fortinet Security Fabric, además de que esta parte puede resultarles muy interesante porque si nosotros ocupamos el tema de Dynamic Authentication o Dynamic Groups, podemos asociarlos a políticas, estos grupos podemos también asociarlos a políticas dentro del FortiGate, y entonces el FortiOS también, o sea, podemos agruparlos de alguna forma también dentro del FortiGate usando ya las agrupaciones que tuvimos dentro del FortiClient. Y bueno, el tema de un manejo simplificado del endpoint, ¿no? Es como las grandes ventajas de la protección del endpoint que tiene Fortinet. El tema del filtrado de contenido, que nada más sería como para rematar, usamos el mismo motor de FortiGuard, más de 75 categorías de URL, 43 millones de sitios identificados. Podemos automáticamente activar el Safe Search de Google, que aplica para todo el ecosistema de G Suite, que es decir, YouTube, Google Drive. Es decir, si el usuario, ¿y qué quiere decir esto? Si el usuario busca, no sé, imaginemos que le prestó la computadora a su hijo porque ahorita está en cuarentena y quiere hacer una tarea, y busca temas de anatomía desnudos, pues no va a haber ningún tema de pornografía. Es como ese tipo de funcionalidades que tiene el Safe Search de Google, ¿no? Para evitar que Google te indexe páginas maliciosas de alguna forma. Podemos generar blacklist o whitelist y monitorear la actividad del usuario en los browsers, es decir, que nos diga qué búsquedas estuvo haciendo en los diferentes buscadores que, valga la redundancia, que use el usuario. ¿Cómo es el soporte? Esta slide es muy interesante. Esta es la cadena de soporte del FortiClient en todas sus versiones. Está para Windows, puede ser Windows Server o PC, macOS, Android, iOS, Chromebook, Linux. ¿Qué versiones de Linux? CentOS, Red Hat, Ubuntu, ¿no? Y bueno, todas las subversiones que tienen que ver, que tengan GNOME, y no me acuerdo el otro, la otra versión gráfica, ¿no? La otra interfaz gráfica que soporta. Pero bueno, si quieren, me escriben la duda y ¿cómo se llama? Se las respondemos sin problemas. Y entonces, como en este checklist, pues la visibilidad, el control, que si se dan cuenta es como seguir hablando del tema de Fabric de una manera integral, que a mí se me hace muy atractivo ese tema de Security Fabric. El tema de la visibilidad del control, del threat intelligence, es decir, del compartir la inteligencia de las amenazas. Y quiero que, esto tal vez no lo dije en la presentación, pero es muy importante. Hablemos que es un compartir la inteligencia de manera global y de manera local. ¿A qué nos referimos con manera global y manera local? Global con FortiGuard. FortiGuard es un gran receptor de todas las amenazas que tienen los productos Fortinet, y entonces, pues en un periodo considerable de tiempo va a actualizar a todos los demás dispositivos que tengan suscripciones,
de lo que está pasando en a cualquier otro usuario de tecnología Fortinet, ¿no? Pero de manera local, porque supongamos que ustedes, vamos a pensar que tienen todo el ecosistema Fortinet, tienen un FortiMail y tienen un FortiSandbox, y aparte tienen el FortiGate y el FortiClient EMS. Si alguien intentó atacarlos vía correo electrónico y el FortiMail le mandó el archivo al Sandbox, y el Sandbox determinó que si era malicioso este archivo, automáticamente le va a actualizar al FortiGate y al FortiClient. Y entonces ya no tenemos, si alguien más quiere descargar de algún otro medio este archivo malicioso, ya no tendremos que volver a mandarlo al Sandbox porque ya tenemos como nuestra propia versión de la firma de este ataque que fue diseñado hacia nosotros. Además del tema de las alertas, la automatización, y obviamente seguimos hablando de un ecosistema abierto que se integra con diferentes vendors. Esto fue como el FortiClient, ¿no? Es como la parte de FortiClient. Ahora, la semana pasada les dije que íbamos a hablar de un nuevo producto. Este es el nuevo producto, que es otro enfoque de cómo vamos a ver el tema de FortiClient EMS. Digo, de FortiClient EDR, de FortiEDR, ¿no? Que es otra forma de ver el tema de la seguridad en el endpoint. Para esta parte, le pido a Juan Vázquez, ingeniero preventa en Fortinet, para atender al equipo de distribución, que nos ayude con esa parte de la presentación. Juan. Sí, Javier, gracias. ¿Me escuchan ahí? Todo perfecto. Gracias. Pues ya nos platicó Javier mucho acerca de la solución de FortiClient para la protección del endpoint y ahora vamos a platicar de la solución de FortiEDR. Seguramente el término ya lo conocemos o ya lo hemos escuchado acerca del Endpoint Detection and Response. Entonces vamos a comenzar. Acerca del Endpoint Protection and Response, tenemos como todas las soluciones generaciones, ¿cierto? Tenemos una solución conocida como EPP, Endpoint Protection Platform, que son todas aquellas soluciones donde se identifica el malware, el virus, el gusano, el troyano, como lo conocemos, mediante firmas, mediante hash, mediante archivos, de manera que todos tienen una identidad, ¿cierto? Todos tienen un ID, el cual se registra y mediante ese ID se tiene el control o se tiene la visibilidad de cierto archivo que puede ser malicioso y de esa forma es identificado. Una vez que es identificado se puede tomar alguna acción para detener o para bloquear. Entonces, la nueva generación acerca de los Endpoint Protection nos llevan más allá de identificar y ahora tenemos que tener una acción, una respuesta. Esas son las nuevas soluciones acerca del Endpoint Protection Platform, como lo ven ahí en el slide. La nueva generación nos lleva a lo que es las soluciones de EDR, Endpoint Detection y la nueva acción que es la respuesta. La respuesta tiene que ver mucho con el comportamiento, como también nos platicó Javier, y este comportamiento tiene que ver también mucho con el Machine Learning. No solamente es identificar comportamientos, sino mediante ese comportamiento tenemos que predecir las siguientes acciones, tenemos que estar preparados para identificar las siguientes amenazas y tenemos que ser capaces de usar este Machine Learning para generar inteligencia y ser capaces de identificar las siguientes amenazas con un comportamiento que ya tenemos registrado, identificado, almacenado y por supuesto que ya conocemos. Esa es la nueva generación acerca de EDR. Vamos a seguir identificando todo archivo malicioso mediante el comportamiento, ustedes saben que esta nueva generación de malware, y aquí me gustaría hacer un poco de
de recordar, por ahí de un par de años tuvimos el famoso ransomware, el WannaCry. Tenemos otro tipo de malware como el Petya. Tenemos otro tipo de malware como Druidex, Crimson Rat, IceDiv, FlowDummy, Handstore, que son distintos tipos de malware. Algunos de estos son ransomware. Y si hacemos un poco de memoria, lo que nos buscaba hacer el ransomware era justamente mantener nuestra información cifrada y pedir un rescate, ¿cierto? En ningún momento podíamos detener el ransomware como para evitar que la información de nuestro equipo estuviera cifrada. Bueno, pues justamente la solución de Endpoint Detection and Response, FortiEDR, busca justamente evitar que esto suceda. Esto lo hacemos en la etapa del post-infection o la post-infección. Hablábamos de la solución de Endpoint Protection Platform. Tenemos una etapa que es la pre-infección, donde muchas de estas soluciones son las que van a, a tratar de identificar, registrar, descubrir y obviamente cuando hacen el match de un archivo malicioso, pues lo van a bloquear o lo van a, como están en la lámina, lo van a la acción de prevenir. Eso es el módulo de pre-infección. Del lado derecho del slide tenemos lo que es el post-infección. Lo primero que tenemos que hacer es detectar. ¿Qué pasa cuando descargamos? Decía Javier al principio, toda la gente que está sacando ventaja ahorita con esto de la pandemia y que están aprovechándose de la gente, de la información y para que con esto puedan hacer amenazas, están obviamente evolucionando también la manera en la que llegan a la gente. Decía Javier en sus primeros slides que siempre el factor humano es el eslabón más débil, ¿cierto? Entonces, cada vez están más dirigidos, más personalizados y más difícil de identificar los ataques de malware, de ransomware, de todo archivo, actividad maliciosa. Y por eso en la post-infección la solución de FortiEDR nos va a ayudar a identificar. ¿Qué vamos a identificar? Indicadores de compromiso, categorización de páginas web. Vamos a identificar el comportamiento de un archivo, es decir, al descargarlo, qué es lo que quiere intentar hacer. Sabemos muchas veces que visualmente pues nosotros descargamos y recibimos un icono donde vemos que tenemos un archivo descargado, pero atrás del sistema operativo, todo lo que aparece en las DLLs del sistema operativo, en las librerías, en el kernel, visualmente no lo podemos ver. Pero estas soluciones son capaces de estar monitoreando, de estar atentos a todo lo que sucede y en cuanto detecten que algo no es normal, que es anómalo, lo van a, por supuesto, ese es nuestro segundo bloque de la postinfección que dice diffuse, lo van a desactivar. Esa es la parte del Endpoint Detection and Response, de la respuesta. Una vez que ya lo detectó ese comportamiento, lo va a desactivar. Una vez que está desactivado, obviamente vamos a evitar que el malware tome acción, que cifre la información, que haga un callback a una red de botnets, que reporte a un command and control. Cualquier acción que tome el malware lo va a desactivar. Después de que lo va a desactivar, viene la parte de la investigación, del forense. ¿Cuánto tiempo muchos de nosotros invertimos cuando estamos en la operación, ¿cierto? Hacer una investigación, hacer el forense. ¿Cuántas veces nos dicen, haz el tracking de por dónde entró, qué comunicaciones tuvo, si tuvo movimientos laterales? Viene a hacer todo el forense que justamente esta solución de FortiEDR ya lo hace por nosotros. Y justamente después de hacer la investigación y la respuesta tenemos que hacer la remediación o el rollback. Es decir, que si tuvimos alguna infección, pues por supuesto hay que tomar las acciones como para eliminar todo archivo, todo contenido malicioso que esté en el endpoint. Eso está dentro del segundo módulo que hablamos, que es el diffuse o desactivar. Si yo desactivo el malware, evito de que suceda, pero ciertamente
no evito de que el archivo se quede, ¿no? Yo puedo tener ahí mi archivo .exe y la remediación me va a llevar a eliminarlo, a evitar que esté ahí para que por alguna razón se vuelva a ejecutar. En la siguiente lámina vamos a ver ahora acerca de los tiempos de respuesta como les hablaba. ¿Cuánto tiempo le hemos invertido? Y esto es una vez que ya estamos en la postinfección, ¿cuánto tiempo se le invierte a hacer el forense, hacer el análisis, hacer dentro de esa respuesta al incidente, ¿verdad? Tenemos que hacer el análisis de causa raíz y empezamos a investigar qué fue lo que hizo, qué link le dio clic, qué archivo descargó, quién fue el usuario, a lo mejor estaba en dominio, no estaba en dominio. Toda esa investigación que se tiene que hacer es parte de lo que ya hace la solución de FortiEDR. Esta investigación ya mencionaba Javier en la consola del MS, si se acuerdan, teníamos la cadena de custodia, ¿verdad? Donde podíamos ver de manera más detallada o por paso qué es lo que el usuario estaba ejecutando en el endpoint a través del FortiClient reportándolo al EMS. La solución de FortiEDR ya tiene este forense, este seguimiento, este tracking para que el tiempo de respuesta justamente sea inmediato y que no se tenga que hacer una investigación que puede tomar quizás horas, quizás días, quizás meses. Ahora, dentro de la solución de FortiEDR tenemos algo que se llaman playbooks. Los playbooks son más que unas guías de la respuesta al evento o de la respuesta al incidente. Cuando detecte un evento el FortiEDR, se tienen distintos playbooks acerca de la respuesta. ¿Qué respuesta queremos tener acerca del malware? Bueno, pues yo quiero mitigar, o sea, quiero que elimine el archivo infectado en el endpoint, o quiero que lo mantenga en cuarentena, o quiero que me abra un ticket en una plataforma de ticketing, o quiero alguna alerta. Es decir, este playbook son aquellas guías acerca de la respuesta que voy a tener de un evento dentro de la solución de FortiEDR. Ya está definido, se pueden personalizar, pero es algo que ya está hecho para justamente evitarnos que el tiempo sea mucho mayor. En el siguiente slide vamos a ver justamente lo que hemos estado hablando de la parte de preinfección y postinfección. Entonces hablábamos de la solución de Endpoint Protection Platform, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que es EPP. Teníamos la acción de prevenir, detectar y justamente ahora en lo que es el Endpoint Detection and Response, la nueva generación, necesitamos la respuesta. Esta lámina vamos a ver en el siguiente slide cómo en la parte de Prevent tenemos el Pre y Post Infection. Esto es importante que lo recuerden porque en las soluciones que hemos hablado que son EPP, regularmente se quedan en la preinfección. Ellos buscan estar asegurando que no suceda una infección para que por supuesto puedan reconocer, puedan estar desarrollando ellos su solución dentro de la preinfección. Una vez que se hace la infección o después de la infección, justamente ahí nos viene a sumar y a fortalecer lo que es el FortiEDR. Como lo hemos hablado en la parte del forense, de la investigación y por supuesto de la respuesta a través de los playbooks. Con la detección les hablaba yo acerca de desactivar, diffuse, desactivar. ¿Qué vamos a desactivar? Toda amenaza. Vamos a evitar que el ransomware cause daño. Vamos a evitar que el ransomware encripte nuestra información para que después pida un rescate por ella. Eso es el valor que le agregamos con en el flujo de desactivar. ¿Sale? Entonces, una vez que ya está identificado, tenemos que desactivar toda acción de la amenaza o del malware. Se tiene que tener una respuesta, les hablaba yo acerca de los playbooks. Estos playbooks, les recuerdo, son las guías donde ya está algunas
pasos acerca de la respuesta del incidente. Y les hablaba también al inicio acerca de predecir, acerca del machine learning. Tenemos que ser capaz de identificar, analizar el comportamiento, pero por supuesto tenemos que, ese analizar el comportamiento nos tiene que llevar a un desarrollo de inteligencia para ser capaces de identificar una siguiente amenaza con la predicción de un comportamiento que ya se analizó. En el siguiente slide, les pido que nos hagan llegar todas sus dudas y preguntas. Ya el equipo nos va a ayudar con las que ya nos habían hecho llegar. Y pues adelante, responderemos las dudas y preguntas que haya. Muchas gracias por haber asistido. En verdad, estamos muy agradecidos. Como dice Juan, cualquier duda, comentario, por favor escríbanla. Y pues también están nuestros datos de contacto por si gustan escribirnos. Adelante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, si tienen alguna duda o una pregunta que quieran que nosotros le podamos responder, por favor escríbanos en la sección de preguntas. Me gustaría que fuéramos con la primera que tenemos por parte de Hugo Plessy. Nos pregunta, ¿con el FortiClient Security Fabric ya no es necesario un antivirus o un antimalware en el equipo? Hugo, ¿qué tal? Buenos días. El FortiClient es el agente de antivirus. O sea, el FortiClient es el que se convertiría en el agente antivirus y antimalware en el equipo. En lugar de otro vendor, usaríamos FortiClient, que tendría todas las ventajas adicionales de enlazarse con FortiGate y lo demás, ¿no? Que ya mostramos. Muchas gracias, Javier. Ahora, tenemos otra pregunta de Genaro Castellanos. Nos pregunta, entonces, ¿cuándo cotizar FortiClient y cuándo cotizar FortiEDR? Esa es muy buena pregunta, gracias. La respuesta es, FortiEDR es justamente la solución dirigida a todo lo que tiene que ver con malware, ransomware. Es decir, como lo platicaba, si necesitas una solución endpoint que tenga el contener el malware, tu solución va dirigido hacia FortiEDR. FortiClient, si bien tiene la parte, extiende la capacidad del FortiGate de todo lo que son los perfiles de seguridad como antivirus, filtrado web, control de aplicaciones, también tiene otras funcionalidades como el acceso remoto a través de VPN, SSL, IPsec y por supuesto todas las beneficios y los bondades del Security Fabric a través de la consola EMS. Entonces, la respuesta es una solución dirigida totalmente a ransomware, respuesta de incidentes, FortiEDR, la solución de protección del endpoint extendiendo la capa de seguridad del FortiGate al endpoint, FortiClient con EMS. Sí, Manuel, Muchas gracias. nos saltamos una pregunta arriba que decía si FortiClient se va a desarrollar para antivirus y, bueno, desarrollo de antivirus para dispositivos móviles y asociarlo al IMS. Actualmente, Roberto, sí se asocia al IMS, pero el tema de hacerlo antivirus, Juan, no sé si me ayudas. No tengo la respuesta por el momento. Lo que sabemos es que la parte del móvil es justamente para este acceso remoto por el momento. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Ahora aquí tengo otra pregunta por parte de Luis Varela. Nos pregunta, ¿cómo funciona la desactivación de Fuse y cuando ya se tiene un disco duro encriptado? Ok, cuando ya esté el disco duro encriptado, eso es justamente lo que va a evitar FortiEDR, que no tengas un disco duro encriptado. Y la primera parte de la pregunta no entendí.
Sí, la primera parte de la pregunta indica cómo funciona la desactivación de Fuse, es decir, de Diffuse. Fuse. Ajá. Diffuse. Ah, ok, gracias. Ok, como les decía, diffuse es desactivar. Entonces, justamente si si el usuario por alguna razón descarga el archivo que es el ransomware con otro nombre para confundirnos, y el usuario por alguna razón le da doble clic, la solución del FortiEDR lo que va a hacer es, al ejecutar ese archivo, el .exe o el formato que tenga el archivo, el FortiEDR ya está, digamos, registrando qué es lo que quiere hacer o qué es lo que está ejecutando ese archivo. Y en el momento en que lo está ejecutando, lo detiene. Justamente eso, a eso se refiere desactivar. No va a esperar a que el equipo sea comprometido, es decir, a que tengas un disco duro encriptado. Eso es el beneficio de FortiEDR. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Estoy revisando otra pregunta que tenemos por parte de Alex Nogues. Pregunta, ¿cómo funciona el rollback? Ok, gracias por la pregunta. El rollback justamente es eh, si un usuario al estar en su equipo por alguna razón descarga como les menciono en este ejemplo, descarga el archivo, el malware, el ransomware disfrazado o eh, confundiendo al usuario, ¿no? Tratando de que sea una actualización o algún otro tipo de archivo, pues el rollback justamente, bueno, tiene que ver con que si ya lo descargó, pues obviamente que no esté en el equipo como para evitar de que el usuario o alguna persona ejecute dándole doble clic al archivo. Esa es una acción de rollback. Eh, no es parte del rollback, y lo mencionaba en la pregunta anterior, desencriptar un disco. Si un disco ya está encriptado por algún ransomware, eso no es rollback. Lo que va a hacer FortiEDR es evitar que el disco se cifre. Entonces, el rollback justamente es evitar que tengas algo malicioso en tu equipo que pueda comprometerlo o que le pueda causar daño. A eso se refiere el rollback. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Estamos revisando las preguntas. ¿Alguna persona más de los asistentes tiene alguna otra pregunta? Hay una pregunta un poco arriba, Manuel, que dice, Ajá. ¿se han hecho pruebas forenses? De Jennifer Martínez dice, ¿se han hecho pruebas de forense? ¿Cuánto tiempo aproximado tarda la gente en hacerlo? ¿Me la repites, por favor? Dice, sí, que si hemos hecho pruebas forenses, me imagino, ¿y cuánto tiempo tarda el agente en hacerlo o en ejecutar las pruebas forenses? Ok, como les mencionaba en la lámina acerca del tiempo, la respuesta es inmediata. O sea, puede tardar, no sé, en lo que el colector. Y aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Cambiémosle el término de agente por colector. A veces el término de agente ya tiene algunos datos que nos pudieran confundir. Entonces llamémosle colector y la respuesta es inmediata. Y de hecho sí, sí hemos hecho ya pruebas, hemos hecho ya demos y la respuesta es inmediata, y inmediata me refiero a menos de un minuto. Y hay otra pregunta de Genaro Castellanos que nos vuelve a hacer, que nos dice que entonces el licenciamiento de FortiClient, ¿cómo queda? Antes era gratuito, pero ahora ya no. Sin embargo, hay 2 o 3 tipos de licencia. Si quieres, yo la contesto, Juan. ¿Qué tal, Genaro? Buenos días de nuevo. Es correcto, el FortiClient antes era gratuito como agente, como cliente de VP, como agente de antivirus. Ahora, ¿cómo queda? El,
tiene un costo, se vende en paquetes de 25, pero sobre la consola IMS, es decir, tú adquieres la consola y vas agregando agentes a tu consola y ya vas a poder descargarlo sin problemas. ¿Cuáles son los 3 tipos de licencia o los 2 tipos de licencia? Hay una licencia que viene con solo el telemetry, no, perdón, que viene con el antivirus como lo conocíamos, con anti-malware, anti-exploit, telemetry, y hay otra versión que trae el sandbox en la nube. Entonces son las 3 versiones, el sandbox por separado, el anti-malware o todas las propiedades de FortiClient por separado y la versión que vienen las 2 juntas. Muy bien, Javier, perfecto. Ok, estamos revisando, no sé si tengan alguna otra duda adicional, con todo gusto la podemos responder en estos momentos. De hecho, vamos a dar unos cuantos segundos para que puedan formular una pregunta y podamos aprovechar a nuestros expertos en el tema. Hugo Plessi nos pregunta de nuevo, Juan Manuel. Muy bien, adelante, Javier. Con la función para el usuario esté conectado a la VPN, pero a la vez pueda usar Internet para navegar, ¿aún aplican las políticas de contenido o deja todo abierto a la navegación? Hugo, qué pregunta más interesante. Si estás usando FortiClient IMS, las políticas de navegación siguen manteniéndose. Es decir, si yo ocupo FortiClient IMS para asignar el grupo de políticas de navegación, sin problemas puedo mantener las políticas independientemente por dónde salga el usuario. Si nada más estoy ocupando el agente de VPNs, no, va a ser la salida libre hacia Internet. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Me parece ser que ya tenemos todas las preguntas. No sé si hay alguna otra adicional o alguna otra pregunta adicional por parte de la audiencia para que nosotros la podamos responder. Muy bien, en dado caso, me gustaría dar por concluido este tercer webinar. Estuvimos hablando de Endpoint Protection. Nosotros estaremos mandando a toda la audiencia vía correo la grabación de este webinar. De igual manera, si tienen dudas adicionales o algún tema que se quiera tocar, por favor no duden en escribirnos. Con gusto le comparto los usuarios de nuestros ingenieros. Tenemos al ingeniero Javier Vázquez, Juan Vázquez, con el @JNVZQZ. En esta cuenta lo pueden seguir. De igual manera, Javier Ortiz con el @ArjaOrla y finalmente el ingeniero Cristian Covarrubias con el @Axles12. Y finalmente, si tienen alguna otra duda o algún requerimiento, les recuerdo, mi nombre es Manuel Aguiar y estaremos siguiendo todas las plataformas. Por favor, síganos en todas las plataformas en @creativeonline y podrán encontrar los podcasts y los webcasts y todas las soluciones Fortinet. Si tienen dudas y comentarios o algún requerimiento, no olviden escribirnos. Por el momento me despido y estaremos en nuestra próxima transmisión el día miércoles a las 11 de la mañana. Sería miércoles 6 de mayo a las 11 de la mañana. Estaremos aquí de manera puntual y les estaremos enviando la invitación durante la semana. Muchas gracias y que tengan un excelente miércoles.